Entonces ya lo tenemos, Evangelio de Lucas capítulo 19 versículos 45 al 46. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hay tres cosas importantes en las cuales debemos subrayar. Dice que entrando ¿en dónde? En el templo. Después dijo que fue una ¿qué? Escrito está, mi casa es casa de oración, y la ven convertido en cueva. Entonces ahí vemos tres aspectos en los cuales nos da una guía de cómo o hacia dónde nosotros debemos de avanzar, debemos de evolucionar. Si ahí me ayudas, Abner, por favor. Hay la casa celestial, la cual Dios establece, que es la nueva Jerusalén. Jesucristo dijo: yo voy a preparar morada, casa, habitación, para que en donde yo esté, ustedes también puedan estar. Hay una casa espiritual que es la iglesia, ¿sí? Y hay otra casa que es la casa terrenal, que es la casa de cada uno de nosotros. Ahora, esta palabra casa se traduce en el griego, o es la palabra bayit, casa, y tiene diferentes significados, que es una cámara, una casa, que es también una morada, una cabaña, que es también templo, que es en donde radica o hay comida, alimento, ¿sí? También radica o significa palacio, vivienda, pero también mire lo que significa cárcel. Vemos cómo un hogar puede tener diferentes ¿qué? Diferentes tipos. Y todo dependiendo de qué, dependiendo del padre de la casa. Porque hay gente que le gusta estar en su casa, porque es una morada, una habitación en donde hay paz, donde hay descanso, donde hay alimento, ¿verdad? Pero hay otros que me dicen: yo hasta me siento encarcelado en mi propia casa, ¿sí? Entonces vemos cómo aquí determina la evolución. Llamado, entienda, recuerde que el pueblo de Israel fue sacado ¿de dónde? De la esclavitud, y Dios los empezó a llevar por el desierto y empezaron a habitar ¿en dónde? En tiendas, ¿verdad? Después los llevó a esa casa o tabernáculo, en donde finalmente dice también que en una carta del apóstol Pablo, que tabernaculizó, finalmente hizo esa morada, esa habitación, y ya los estableció, ya entrando en la tierra prometida. Ya no vivían en tiendas, sino vivían ¿en qué? En casas, ¿sí? Después va evolucionando cuando vemos que el rey David dice que ya estaba establecido ahí, y dice: ¿cómo yo, habitando en una casa, voy a permitir que mi Dios viva ¿en qué? En tiendas? Y le construye el templo, un lugar, una habitación en donde more su presencia. Pero después habla ya de nuestras moradas eternas, celestiales. Eso es a donde tenemos que ir, ¿sí? Tenemos que ir, tienda, casa, templo y la morada espiritual.
Ahora, ¿cuál es la involución? Porque estamos viendo el hecho del retroceso. Que de la casa sea una cárcel, sea una prisión, vaya a una choza con lo más limitante. Pero después de esta choza, ¿qué es lo que leímos? Que el templo, que la casa la habían convertido en cuevas. Templo, casa, y la habían convertido en cueva o guarida de ladrones. Vemos cómo está la involución, la decadencia. ¿Sí? ¿Ya lo anotó? Casa celestial, casa espiritual y casa terrenal. Y en cada una tiene una paternidad. El padre de cada hogar, de cada casa, pastor, padre espiritual, ministro y padre celestial, ¿verdad? El cual cada uno de ellos tiene que ir evolucionando, tiene que ir creciendo. Amén. Ahora, aquí es donde vamos. ¿Cómo llega a esta involución? Génesis capítulo 19, versículo 30. Génesis 19, versículo, vamos a darle 29 al 32. Dice la escritura: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Versículo 30 dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Zoar se traduce como ciudad pequeña o aldea. Y habitó ¿en dónde? En una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Vemos la historia de Lot, en la cual dice que Lot señala en Génesis 11, 27, 28 que eran las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Pero en el versículo del Génesis 11, 28 dice que murió Harán, el padre de Lot. Entonces finalmente su padre Taré, que sería el abuelo de Lot, su tío Abraham, lo toma y se va. ¿Cuándo viene la involución o la decadencia de un hogar? Cuando no hay paternidad, ya sea porque hay un abandono o porque el padre no está haciendo la función de gobernar su casa. Vemos en la historia de Lot que su padre muere, lo toma el abuelo, lo toma Abraham y lo llevan a la tierra. Pero llega un momento en donde finalmente es el crecimiento de ambos que dicen: no podemos estar juntos, separémonos. Y Lot alza tu mirada y ve hacia las llanuras en donde estaban verdes y en donde estaba cerca Sodoma, Gomorra, que eran de buenos pasos, y dijo: aquí yo iré. Cuán importante es que como padres, llámese de las tres casas, tanto la espiritual, el Padre celestial, en el hogar y en la iglesia, haya ministros, haya pastores y haya padres
que guíen, velen, instruyan, corrijan y gobiernen bien su casa. Porque cuando no hay paternidad, entonces vemos en la historia de Lot que viene la decadencia. Él le pareció bien ir extendiendo y extendiendo y extendiendo sus rebaños, sus logros, pero no se daba cuenta que finalmente entre más los extendía, más se acercaba hacia la maldad. Y fue el tal el caso que entonces no supo cuidar ni a su esposa ni a sus hijas. Usted conoce la historia que cuando llegan estos ángeles, ¿verdad?, que son enviados por Dios para destruir, él como toda lo que había aprendido, quizá algunas cosas de su abuelo, quizá de su tío, le dijeron que establecería que tenían que dar ese cobijo a los extranjeros. Llegaron y le dijeron: no acontezca tal cosa, no se queden en la plaza, entren a mi casa. Pero mire cuál no era la instrucción, o más bien una enseñanza paternal, que cuando la gente de Sodoma y de Gomorra quiso tirar la puerta de Lot, él les dijo: no hagan tal maldad con estos hombres, le doy a mis hijas para que hagan lo que quieran con ellas. ¿Qué padre de familia daría a sus hijas a gente depravada para finalmente hacer lo que querían hacer con los hombres? Y era porque Lot no había sido instruido o enseñado, no tenía una paternidad en la cual lo guiara, lo instruyera. Sale de esa condición y entonces le dice a los ángeles: mi Señor, permíteme que no vaya yo al monte, sino que vaya a Zoar, a una ciudad pequeña. Y le dijo: está bien, ve. Pero después él mismo cambia de parecer y le dice: no, en Zoar no. Voy y me meto a una ¿qué? A una cueva. Y ahí comete incesto. Tiene relaciones con sus hijas. Y de ahí salen las naciones de Moab, las cuales se levantan en contra de Israel. Pero vean la decadencia en el cual, por no tener la paternidad, no tener quien gobernara y dijera o instruyera su casa, él tomó las decisiones que bien le parecían o las decisiones que mejor le parecían. Y eso lo llevó a una ¿qué? A una decadencia. Permítame. ¿Qué implica la parte de la cueva? Si alguien me ayuda ahí con Primera de Samuel 22:2. Vamos a ver un poco acerca de las cuevas. Primera de Samuel 22:2, si alguien lo tiene. Habla de la historia de David cuando fue perseguido y se mete a la cueva de Adulam. Pero mire el tipo de personas que están en la cueva. Dicen que era gente ¿qué? Afligida, era gente endeudada, era gente con amargura de espíritu. La gente que no tiene una paternidad, la gente que no instruye, dirige, corrige y enseña a sus hijos, es en donde llega, en lugar de una casa, lo lleva a gente que está endeudada, gente que está amargada, ¿sí? Gente que está abatida. Son los que se vinieron o se metieron ¿a quién? En una cueva. Porque no tenían un ¿qué? Una casa.
porque no había quien gobernara, quien dirigiera, quien los llevara a qué, a evolucionar, sino vino un qué, un retroceso que los llevó a esa condición. Y no eran pocos, dice que eran como 400. Después, en esa historia vemos a un líder, a un padre espiritual que le dice: yo no voy a tener a estos 400 aquí en la cueva, yo los voy a sacar y los voy a llevar, y esos son los 400 valientes. Entonces vemos cómo el padre de casa o el pastor, ¿sí?, no quiere que habites en esa condición. Un buen padre va a querer para ti lo mejor. Y vemos las cartas en las cuales dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma. Y un padre tiene que dimensionar a sus hijos. Un padre no quiere la pobreza, un padre no quiere el fracaso, un padre no quiere lo peor para su hijo. Un padre es aquel que, no importa la situación en la cual estuvo, él tiene que evolucionar para que finalmente no solamente él, sino también los suyos vayan a un mejor nivel. ¿Sí? Y mire, vemos cómo David saca de esa condición, porque él entonces empieza a ejercer en esa parte esa paternidad. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros ejercer esa paternidad. El libro de los Jueces, en los capítulos 1 y 2, enseña que en ese tiempo, en los tiempos de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no tenían un líder, porque sus padres no habían tomado la responsabilidad que Dios les había dado en el comienzo de instruir a sus hijos en la palabra del Señor. Medita junto con tus hijos esta palabra de día y de noche, instrúyelos, enséñales cuando andes por el camino, al levantarte, al acostarte, tú le enseñarás. Instruye al niño en su camino, para cuando fuere viejo no se apartare de él. Es la responsabilidad del padre estar instruyendo a los hijos. Porque cuando uno, dice la escritura, que cuando uno medita y cuando uno pone por obra la palabra del Señor, entonces todo lo que emprenda va a prosperar. Tú quieres que tus hijos sean prósperos, tú quieres que tus hijos sean exitosos, tú quieres que tus hijos vayan más allá en lo que tú no alcanzaste. Instrúyelos en la palabra del Señor. Pero cuando uno como padre dice: no, para eso está la mamá, es que yo todo el día trabajo. Tenemos que tener ese tiempo si no queremos que finalmente ¿qué? Involucionen y estén presos, estén amargados, estén endeudados. Y el libro de los Jueces, capítulo 11, versículo 8, si alguien me ayuda dándole lectura, Jueces 11:8. Cuando usted lee toda la historia o las historias que se encuentran en los libros de los jueces, Jueces 11:8. Mire, vamos, es Jefté. Vamos a ver aquí en la historia, versículo 2. Y la mujer de Galaad, dice: y Jefté Galadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera, y Galaad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté
Y le dijeron: no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Versículo 3: y Jefté huyó de sus hermanos y habitó en tierra de Top, y hombres indignos se juntaron con él. Dice otra versión: gente ociosa, ociosos. ¿Se juntaron con quién? Con Jefté, porque no tenía paternidad. Era valiente, era un guerrero, tenía las actitudes, pero no tenía un padre que lo dimensionara, que lo guiara y lo direccionara finalmente al propósito por el cual Dios lo hacía. ¿Cuál fue el punto? Se juntó con gente ¿qué? Ociosa. ¿Sabes que cuando tú no tomas la responsabilidad como padre y guías y direccionas a tus hijos, ellos se van a ir al ocio? Es fuerte esa palabra, pero tenemos que finalmente, la palabra de Dios nos exhorta, nos alienta a arrepentirnos si erramos el camino y ir hacia una dirección a fin de que haya una evolución en nuestra casa. Dice entonces este hombre que porque finalmente sus hermanos lo echaron, ¿sí? En todo caso, ¿quién lo tenía que echar? Entonces, ¿quién mandaba en el hogar? Y por causa de no gobernar bien su casa, es que mire, esa palabra de que gobierne bien su casa, no se quiere decir de que aquí mando yo y no. A veces hay que mediar entre la mamá y los hijos. A veces hay que mediar en las situaciones y saber qué es lo mejor para todos. Y no inclinar, y a veces dice: es que yo soy la esposa, es que yo soy el hijo, pero es que no, que gobierne bien su casa, que la dirija. No le voy a quitar a mis hijos para finalmente darle a otras personas, porque la Biblia enseña que aquel que no provee primero para los suyos ha negado su fe. Entonces Dios estableciendo esa parte diciendo: ¿sabes qué? Como padre, tú tienes una responsabilidad. Es enseñar a tus hijos y aconsejar a fin de que no vayan denigrando su casa, que se encuentre en una cárcel, en una prisión, en una choza, y después venga a una cueva en donde quede endeudado, amargado, y se encuentre gente que ociosa por no tener un hogar, una casa. Jueces capítulo 17 versículo 10. Estamos viendo cómo involuciona una casa, y esa es la falta de ¿qué? De paternidad. Jueces en los cuales hacían lo que bien parecía, pero tenían una necesidad de ¿qué? De un padre y de un sacerdote. Y este levita que iba caminando se encuentra y le dice: ¿y sabes qué? Mira, quédate en mi casa porque no hay paternidad. Serás para mí por padre y sacerdote. ¿Cuánta gente, o más bien cuántos ahora les llaman los hogares disfuncionales? Los cuales puede tener papá o mamá, o ahora son los dos abuelitos, o ahora nada más es la tía y los hijos, en los cuales finalmente hay ahora familias, todo. Pero en el diseño original de Dios que establece es que es el padre, la madre y los hijos, la familia.
Y si por cuestiones naturales o de lo que llega a ser, finalmente Dios hay esa paternidad que dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso el Señor te levantará. Pero estamos viendo que hoy la paternidad es muy importante para que una casa no se destruya, para que una casa no involucione y se convierta en una ¿qué? En una cueva, en una prisión. Micaías está hablando que su condición era mal porque tenía idolatría, tenía tantas cosas, pero ella quería un ¿qué? Un padre y un sacerdote. Porque se encontraba en una condición de... Después vemos a la tribu de Dan que llega con ellos y él le dice: ven, versículos más adelante, ven con nosotros y serás para nosotros padre y sacerdote. ¿Qué te es mejor, ser padre de solamente una familia o de toda una tribu? Y entonces este padre, por conveniencia, deja a y se va con la tribu de Dan. Y ese no es un padre. Pero vemos la necesidad de la paternidad. Por eso es que es muy importante que nosotros tomemos ese rol que nos corresponde. Ahora, Génesis capítulo 13, versículo 7. Génesis 13, 7. Estamos viendo cómo involuciona la casa. Y número uno es la falta de ¿qué? De paternidad. Pero también otra de las cosas que viene por la paternidad, o lo que trasladaron, Génesis 13, 7, ¿qué dice? ¿Hubo qué? Entonces hubo ¿qué? Contienda, hubo peleas, porque había dos casas, tanto Abraham como Lot, en la cual por no tener esa paternidad y esa identidad pensaba que todo lo podía lograr y conquistar a través de ¿qué? De contiendas, de peleas, porque ya lo vimos que él estaba en una situación como de cárcel, en una situación de decadencia, en una situación de ¿qué? De cueva. Yo no sé si usted ha oído, pero cuando ahí se entra uno en la cárcel, ahí dice: aquí te tienes que ¿qué? Que defender. Aquí nadie va a ver por ti, aquí te tienes que defender. ¿Sí? O te defiendes o te defiendes. Y Lot quería lograr las cosas a través de ¿qué? De contiendas. Porque no tuvo un ¿qué? Un padre que le enseñara a ¿qué? A guiarlo, a saber de decir: así no son las cosas, así no se arreglan las cosas. Es por este medio, es por esto. Pero cuando no, entonces la gente que no tiene una paternidad, una guianza, entonces empieza a hacer ¿qué? Daño. Yo me acuerdo de una anécdota que comentaba mi mamá para con mi hermano, en el cual, no sé si iba en el kinder, la primaria, que siempre llegaba con las libretas rotas, las reglas rotas, los lápices rotos, y le decían: ¿por qué? Mi hermano solamente, cuando entonces fue mi mamá a la escuela, le dijo a la maestra, y la maestra dice: pues es que es el niño de ahí, ya se le dijeron, viene la abuelita. Pero entonces llegó a platicar con la abuelita y lo que le dijo fue: discúlpelo, pero es que no tiene padre ni madre, y por eso es así. Por eso rompe, por eso agrede, por eso pelea, porque estaba falto de una instrucción
estaba falto de dirección, estaba falta de amor, y veamos las consecuencias. Entonces es cuando un hogar va, ¿qué? Involucionando. Por eso es que nos corresponde a nosotros, padres de familia, dimensionarlo. ¿Qué es lo que tú quieres para tus hijos? Ahora, Jeremías 3:15. Si alguien me ayuda a darle lectura. Jeremías 3:15. Gracias. Y os daré pastores conforme a mi corazón, que los apacienten. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Me amas? Apacienta, cuida, alimenta, protege. Y os daré pastores que os apacienten, que os cuiden, que os enseñen, que os instruyan, que os exhorten. Pero hay dos palabritas que es para los padres también, porque un pastor, el principio o la función de un pastor es ser un padre. Y entonces dice que va a dar pastores conforme al corazón de Dios, que los apacienten ¿con qué? Con ciencia y con inteligencia. Y aquí va para los padres de familia. Tenemos que apacentar a nuestra familia. Tenemos que cuidar a nuestra familia ¿con qué? Con ciencia, pero también ¿con qué? Con inteligencia. Porque el llevar a una familia completa, sea de 2, sea de 3, sea de 4, sea de 5, son diferentes caracteres, son diferentes pensamientos, y todos siempre quieren tener la razón. Por eso es que para pastorear y ser padre y gobernar se requiere ¿qué? Ciencia e inteligencia, para poder llevar a toda la casa que vaya evolucionando. Jacob, cuando regresa al encuentro o a donde Dios le dijo, se encuentra con su hermano Esaú, y entonces él le dice, ¿verdad? Regrésate conmigo. Le dice, no, porque tengo rebaños, tengo crías, tengo niños, y no pueden ir todos al mismo paso, porque si lo hago, finalmente morirán los más pequeños. Entonces es ahí donde el padre de familia tiene que saber y pedirle la sabiduría, y sobre todo practicar y poner por obra la palabra de Dios para ser inteligente y saber comunicarse con sus hijos, saber darles el consejo para que finalmente no terminen en esa condición de una cueva. Entonces, como pastores, como padres, como pastores, nos dice que debemos pastorear, cuidar, ¿cómo? Con ciencia y con inteligencia, ¿sí? Conocimiento y entendimiento. Y la inteligencia va de acuerdo a la voluntad. Efesios 4:11. Ahí ayúdeme, Efesios 4:11 al 16. Si alguien le da lectura. Mire,
Habla acerca de los ministerios, pero mire cómo cada uno dice el versículo 12: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para edificación. Como padres tenemos que capacitar a nuestros hijos para la situación que hoy está en el mundo. No solamente basta con decirle esto no, malo, no lo veas, y meterlos en una burbuja. Capacitarlos. Y dice aquí entonces, ¿para qué? Capacitar para la obra del ministerio y para la edificación. Ellos tienen que ser edificados. Sus vidas espirituales tienen que ser edificadas. ¿Y eso a quién corresponde? Tanto al padre de la casa como corresponde en la casa espiritual a nosotros. El capacitarlo, el edificarlo, para que usted, ¿qué? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre, ¿qué? Maduro, perfecto. Entonces la responsabilidad que nosotros tenemos como padres es, ¿verdad?, darle a nuestros hijos esas enseñanzas para que ellos aprendan a ¿qué? A madurar. Tienen que empezar a madurar. A veces como padres cometemos el error de decirle: lo que yo no tuve ahora se lo voy a dar. Y le empiezas a dar todo y más allá para que no sufra, para que no padezca. Y no lo estás capacitando para que madure, tenga un pensamiento y entonces él pueda valerse en un mundo hostil y diverso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser atacada su fe, va a ser atacadas sus convicciones, sus creencias. Porque un hombre maduro sabe tomar ¿qué? Decisiones. Entonces, mire lo que dice aquí: los tenemos que pastorear con ciencia, que es conocimiento y entendimiento. Y la otra, que es con inteligencia, es que tenemos que hacerlos ¿qué? Madurar. Cuando usted le dice un no al niño por ciertas circunstancias y él ve esa situación, usted está formando su carácter. Pero cuando usted lo deja hacer lo que él quiere, entonces usted lo está malformando y crea niños berrinchudos. Entonces la responsabilidad es que finalmente no está haciéndolo evolucionar, no lo está haciendo madurar, sino lo está haciendo usted decrecer. Y la condición va a ser la que vimos: va a terminar endeudado, va a terminar amargado, va a terminar con ociosos, porque usted no lo capacitó como padre, no lo instruyó. Tremenda responsabilidad, ¿verdad? Como pastores tenemos esa responsabilidad de que usted sea maduro en la fe, de que usted crezca en el conocimiento del Hijo de Dios. Porque a medida de que usted crezca en el conocimiento del Hijo de Dios, va a saber quién es su Señor, su Salvador, va a saber que Él no lo va a dejar, Él le va a proveer. Cuando usted sepa más de Dios, usted va a confiar más en Él. ¿Responsabilidad de quién es? De nosotros, de enseñarle. Entonces vemos, mire aquí otro, Oseas 4:6, si alguien me ayuda. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, el padre tiene que también ir a las escrituras,
tiene que adquirir conocimiento y tiene que finalmente transmitirlo ¿a quién? A sus hijos. Si este padre quiere que no perezcan. ¿Cuánto pueden sobrevivir quizá en esas condiciones en las cuales son todo contrario y adverso? Dicen algunos, mucho tiempo, poco tiempo, pero las condiciones. Pero el vivir así es vida. No. Por eso es que dice, mi pueblo perece, mi pueblo se acaba, se extermina porque no tiene ¿qué? Conocimiento. Y la Biblia enseña y dice que hasta que el niño no sea maduro, no va a recibir las promesas, sigue siendo como esclavo. Por eso es que como padres tenemos esa responsabilidad de guiarlos a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y guiados por el Espíritu Santo. Es como los vamos a apacentar, es como los vamos a guiar. Si queremos que ellos no perezcan, si queremos que ellos no acaben en esa condición de ruina, tenemos que darles el conocimiento de la palabra de Dios. La esencia del oficio del pastor es como ser un padre para las ovejas. Sabemos, Salmo 23 dice que Jehová es nuestro pastor. Pero la característica fundamental de Dios ciertamente es ser pastor, pero la primordial es ser ¿qué? Padre. Juan 1:12, ¿qué nos dice? Juan 1:12. Ok, entonces ciertamente Jehová es nuestro pastor, pero la característica primordial o esencial que Dios es un padre para nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso es que enseña y él dice, si ustedes siendo malos padres saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quien se lo pida? Porque el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Y entonces vemos que la característica del Padre de Dios es ser un Padre. Y entonces dice, así como yo soy, yo les voy a dar pastores también, con esas características, las características de un padre, en las cuales finalmente les enseñen, los apacienten con conocimiento y con inteligencia, a fin de que de madurarlos, de hacerlos crecer, de que finalmente ustedes vayan hacia adelante. Y un pastor en esencia es un padre espiritual. Primera de Tesalonicenses 2:5. Si me ayudan ahí a darle lectura. Primera de Tesalonicenses 2:5. Dice, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartirlos no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados, porque recordéis, hermanos, nuestros trabajos, fatigas, y cómo trabajando de día y de noche para no ser carga de ninguno de vosotros, os proclamamos el evangelio de Dios,
Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Para qué? Versículo 12. Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Esa es la función del pastor y esa es la función del padre de la casa. Exhortar, alentar y orar para que tus hijos anden y para que nuestros hijos anden y para que usted ande como es digno del Dios al cual nos ha llamado. ¿Sabe cuál es el problema del día de hoy? Que mucha gente anda de iglesia en iglesia sin tener un pastor que lo exhorte, que lo aliente, que lo guíe y lo instruya para que ande como es digno del evangelio. Y a veces nos pasa a nosotros como padres, ¿verdad? Que cuando no nos parecía, cuando papá nos regañaba o mamá nos regañaba, pues me voy con mi tía. Ella sí me quiere, ella sí me va, esa sí me consiente y se va. Y así queremos, me regañó el pastor, me dijo ese, entonces me voy al fin que todos son casa de Dios, allá también es casa de Dios. Pero mire cómo dice el apóstol Pablo, la función de un pastor. ¿Para qué? Para que no evolucione de templo, casa a una cueva. Sino que el anhelo y el deseo del Dios, de Dios Padre, y el que pone en los pastores conforme a su corazón y lo traslada también a los padres terrenales, es que usted sea un hombre y una mujer de éxito y que ande conforme su palabra y como es digno del evangelio. Entonces la función como padres, vuelvo a repetir, exhortar, que incluye ahí también corregir, alentar. ¿Cuántas veces ha alentado a sus hijos a que emprendan proyectos? ¿Cuántas veces ha alentado a decir, tú puedes, Dios te ha dado la inteligencia, la sabiduría, Dios está contigo? ¿Cuántas veces los ha alentado? Es un inútil, es igualito, nunca va a hacer nada. Lo está evolucionado o involucionando. Recibe alimento o siente su casa como una prisión. Esa es responsabilidad como padre. E implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría por sus hijos. Esa es la función. Juan 10, 1 al 16 lo dice la palabra del Señor. Si ahí me ayudan, vamos a darle lectura rápidamente. Juan 10. Vamos a pero vamos a, dice aquí, versículo 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas.
Un verdadero padre, cuando ve en peligro a sus hijos, no corre, no huye, no los deja. Aunque la situación sea muy difícil, él primero va a exponer su vida. Y de igualmente el que es pastor conforme al corazón de Dios. El que solamente vive de salarios, cuando ve el peligro, cuando ve que su vida está en peligro, dice: las ovejas que se las lleve el lobo. ¿Yo para qué voy a ir a agarrarme con él? Pero vemos aquí cómo finalmente un padre ve el peligro por los hijos y finalmente se expone. Hoy predicaba, o más bien daba un anuncio en el cual, pastor, en el cual ya se legisló en la Cámara de Diputados y Senadores. Ya salió la ley, ya nada más falta determinar el día, o que la suben, no sé cómo está ahí, pero en la cual ya no va usted a tener como padre o como madre, y mucho menos en la parte de predicar o de enseñar a los hijos la identidad que ellos deben de tener. Que ellos ya van a tener la oportunidad de elegir qué quieren ser. Si quieren decir ser mujer, si quieren decir hombre, ellos van a tener la elección. Y que si usted lo hace, o uno lo hace, va a ser uno expuesto a cárcel. Las familias están expuestas, el peligro ahí está. Ahora, ¿quién a partir de eso finalmente va a decir: yo por mis hijos, yo por mi familia? Cuando yo estudiaba, hace ya algunos años, ¿verdad? Mi mamá tenía una manera peculiar de convencernos, porque en ese entonces apenas empezaban los derechos humanos, ¿no? Los derechos del niño en ese entonces. Y como todo, ¿verdad, amigo? Decía: no, tú dile los derechos humanos y la puedes hasta meter a la cárcel y vas a ver que no te va a pegar. Pero mi mamá decía: tendrás el gusto de meterme en la cárcel, pero luego que salga te vuelvo a atizar. Y entonces decía yo: pues sí, no, o sea, me voy a salvar de una y me va a atacar doble. Mejor no. Entonces vemos esa parte, que lo hacían o lo direccionaban es por nuestro propio bien. Pero lo que hoy estamos viendo es que el enemigo y todo eso no quieren que apacientes, que cuides a tus hijos. Él quiere que los dejes sin conocimiento para que ellos perezcan. Y como padres, por lo menos de nuestros hijos y en nuestra casa, aun aunque nos cueste la vida, tenemos que velar por ellos. Cuanto más también como padres de la casa y pastores, en los cuales tenemos que cuidar y velar por la vida espiritual. Y esa es la responsabilidad. Ahora, le voy a dar las características de este padre: tiernos como nodriza, que lo leímos, afectos, dan su vida por ellos, entregan el evangelio aún a costa de sus propias vidas, como un padre. ¿Sí? Ahora, la característica específica del oficio, porque recordemos que tenemos una función como padres. ¿Sí? Vimos la parte de amar, de cuidar, de proteger, de pastorear con conocimiento y con inteligencia. Pero ¿cuál es nuestra función? La función de nosotros, cuando habla acerca de apacentar, es instruir, es enseñar, es cuidar y es satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros hijos. Todas las necesidades
directas o indirectamente, guiándole a encontrar satisfactores o que se encuentre satisfecho en las tres áreas en la cual el hombre está diseñando: espíritu, alma y cuerpo. Así que usted no solamente tiene que proveer para el alimento de su niño, de su niña, que esté bien alimentadito, sino también tiene usted que proveer el alimento espiritual para sus hijos. Y usted tiene que ver que el alma de su hijo no esté deformada, dañada, lastimada, herida. ¿Usted sabe identificar cómo está su hijo espiritualmente? Si tiene un daño en el alma, o solamente nos preocupamos por la parte de que ahí tiene, abres el refri y ahí comes, ahí está. ¿Y el espiritual y el del alma? Ahora dicen algunos que los padres de muchos o de esta generación son los celulares, porque pasan más tiempo en el celular que con los padres. Y si tienen alguna necesidad, van y le preguntan a San Google, le dicen, ¿no? O van y le preguntan a internet. Van y todo lo hacen ahí. Dicen, ay, es fácil. Yo antes, cuando quería ir a un lugar, le decía yo a mi papá: papá, ¿y dónde queda esto? Y ya me decía, mira, acá es esto. O ya le dicen, ¿para qué pregunto? Aquí está. ¿Quiero saber algo? Acá está. ¿Quiero pedir algo? Acá está. ¿Quiero hacer algo? Aquí está. Y la pregunta es: ¿cómo están nuestros hijos? En el espíritu y en el alma. Porque recordemos que la casa representa una habitación. Y también dice la palabra que nuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo. Y es morada y es habitación. Ahora, ¿cómo está? Las ovejas son, como le vimos, seres integrales. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: seas guardado irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, como padres tenemos que velar esas tres áreas de nuestros hijos: la espiritual, la del alma y la del cuerpo. Dios ha prometido que Él suplirá todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Por medio del cuerpo o directamente, que es a través de Jesucristo, ¿sí? El cual nos suple esas necesidades. Ahora, cuando Él provee en la casa, como lo hemos experimentado, esa unción, ¿sí? Acompáñeme a Lucas 4, 18, 19. Ya estamos por concluir. Lucas 4, 18, 19, que habla también acerca del profeta Isaías, pero lo hace la mención en Lucas. Ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para sabe que como padres y como sacerdotes, y mayormente la función del sacerdocio es estar ungido, es estar lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, vemos las tres funciones del Espíritu Santo: con nosotros o en nosotros, es dentro de nosotros,
la capacidad que tiene el Espíritu Santo es que nos restaura el interior. Ese es en nosotros. Cuando está con nosotros, Él es nuestra ayuda. ¿Sí? Él es el que es nuestro consolador, el que va al lado de nosotros. Entonces, en nosotros para restaurarnos, con nosotros para acompañarnos, pero cuando dice sobre nosotros, es entonces cuando Él nos guía, nos dirige y nos enseña hacia dónde debemos ir. Cuando Jesús le dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice aquí entonces, y me ha ¿qué? Enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y esa es la función del Padre, tanto de la casa como en la iglesia y también en la parte espiritual. Que si tu hijo está en una cárcel, en una prisión, por cuanto tú tienes esa unción y el Espíritu Santo sobre tu vida, entonces tú le anuncias el evangelio y lo haces salir de esa prisión, de esa cárcel, de esa atadura en la cual que él se encuentra. Qué mejor que ellos no lleguen a esa condición. Qué mejor que nosotros los apacentemos con conocimiento y inteligencia para decir: mira, hijo mío, ten cuidado de esto. Y entonces empezamos a ver de esas necesidades. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Entonces vemos que no solamente hay necesidades físicas, sino también espirituales, en las cuales finalmente Dios está ministrando. ¿Para qué? Para que sus hijos finalmente sean ¿qué? Libres. Pero ¿saben cuál es la más importante que tenemos como padres? Un padre tiene la capacidad de dar identidad. Un padre envía destino. Un padre da propósito de ser alguien y de hacer algo en la vida. Cuando habla del año agradable del Señor, que lo declara, es cuando finalmente tiene una identidad, un destino, un propósito, lo envía para ser alguien y para hacer algo. Y eso es lo que Dios te ha dado también a ti como padre, de darle la identidad a tus hijos, de quiénes son. Antes decían: ah, fulanito tal, el de la tienda. Ah, Pedrito. Ah, el que no paga. Ah, Juanito, el borracho. Ah, Anita, la chismosa. Ah. Y empezaban a colocarle una ¿qué? Identidad. Una etiqueta. Como padres tenemos esa responsabilidad de darle una identidad, un propósito, un destino a nuestros hijos. Salmo 133:1. Mire lo que dice. Salmo 133. Solo son 3 versos.
¿De quién es responsabilidad que haya armonía en el hogar? Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten en armonía. Mi mamá decía, no me puedo salir ni a la calle porque cuando salgo yo ustedes están peleando y agarrando. No puedo salirme ahí porque finalmente ya se oyen los gritos hasta allá de que como perros y gatos se encuentren. Y la última vez nos rompió los palos de escoba. Cuando hay el gobierno, la paternidad, la identidad, la exhortación, la corrección, hace que finalmente haga o hace que finalmente velen por la ¿qué? Por la armonía. La armonía es que siendo tan diferentes, cada uno de nosotros nos sepamos llevar bien. Y eso corresponde al Padre, yo siempre se lo he dicho a mi esposa, de amar a todos por igual. Hay veces que dicen, no, yo a todos mis hijos los amo por igual. Pero lejos de siempre hay una inclinación por alguien. Si eso es que lo hay, trata de ser lo más justo posible con cada uno de ellos, porque si no tú mismo estarás rompiendo la armonía por esa inclinación. Porque cuando alguien quiere sobresalir más, entonces se pierde la armonía. ¿Por qué cree que el director de una orquesta siempre les está diciendo a qué horas entrar, cómo tocar? Porque alguien tiene que llevar la batuta. Y si el padre de un hogar, si el ministro de la iglesia no sabe dirigir y gobernar bien su casa, ¿cómo lo hará con la iglesia? Por eso es que dice, ahí va a enviar bendición y vida eterna. Cuando logras entender como padre la función de que tienes o debe de haber armonía en tu hogar, va a traer bendición a tu hogar. Pero lo vimos, cuando no hay una paternidad, entonces hay que pleitos. ¿Ven la diferencia? A ver quién grita más fuerte. Eso no es armonía y eso es falta de paternidad. Hebreos 10:25 y con esta terminamos. Sí, por favor. Vamos a leerle desde el versículo 23. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cómo está la casa? ¿En la casa se estimula el amor y las buenas obras? Yo me acuerdo mucho de un comentario que
me hizo una persona muy cercana que estaba pasando una situación muy, muy difícil, y en la cual lo echaron de su casa, lo corrieron. Platicando con él, me dice que empezó a caminar sin rumbo, pensando y diciendo: ahora, ¿qué voy a hacer? Y uno de los pensamientos que vino a su mente fue quitarse la vida. Pero ahí entró otro pensamiento, el cual dice: pero tengo casa, tengo hogar y tengo lugar a donde ir, así que solo no estoy. Y entonces volteó sus pasos y fue hacia su hogar, porque sabía que en el hogar no solamente había alimento, sino había cuidado, había refugio, había amor, y que sabía que si llegaba a hogar, finalmente ahí lo iban a estimular o le iban a demostrar el amor. ¿Cómo están nuestros hogares? ¿Nuestros hijos aman estar en nuestros hogares? ¿O ya son como unas cárceles y prisiones? Decir: ya quiero salir de aquí corriendo. Nada más que tenga yo los 18, ya nada más que me pueda deshacer de ti, me voy. Porque no ha habido una ¿qué? Paternidad. Y eso lo da Dios, lo da la casa espiritual y lo da finalmente nuestro hogar. Vemos cómo vamos evolucionando. Casa, templo, morada celestial. Y si en nuestra casa demostramos que amamos a Dios, lo buscamos, queremos más de Él, cuánto más en el templo y finalmente por la eternidad. Cierro con esto. Cuando Lucas se refiere, o Jesús dice que entró en el templo y vio a aquellos que hacían el cambio, ¿verdad? Y expresa esto, que la casa de oración la habéis convertido en cueva de ladrones. Es que a las afueras del templo estaban los cambistas, aquellos que tenían que trasladarse de afuera. La gente tenía que trasladarse para traer las ofrendas y los holocaustos a Dios. Pero como no los podían traer de tan lejos, entonces finalmente hacían ahí un cambio, un trueque. Lo cierto es que no podían recibir la moneda romana porque traía las inscripciones de idolatría. Y esos cambistas finalmente daban menos por más. ¿A qué quiero llevarlo con esto? Que muchas de las veces nosotros llegamos con la mejor intención de darle nuestra adoración, nuestro amor a Dios, pero nos encontramos en esas cuevas en las cuales cambiamos nuestra adoración por otras distracciones. Y eso se refiere a una involución de la casa, porque ahora no hemos tenido ese cuidado de mantener en orden la casa de Dios, nuestro hogar, nuestra casa, y de ir evolucionando más y más hasta que esto se convierta en ¿qué? Dice ahí, decía uno, hasta en un palacio, que todo está deslumbrante.